Muy buenas tardes a todos los que estamos reunidos en esta tarde de octubre. Ya terminó el mes de septiembre, estamos en el mes de octubre y estamos en el día 10 del mes séptimo, ya avanzando en esta tercera temporada de fiestas. El día de hoy les voy a comentar algo. Tenemos una disposición diferente en el Hotel Aitué. Tengo el atril hacia allá y las personas están a ese lado, así que normalmente me voy a dirigir hacia mi izquierda y quizás me van a ver moverme para allá mientras les hablo a ellos. Les explico eso para que entiendan, pero no es nada que pueda afectar en demasía. Estamos en este día de expiación, entonces, un día especial, un día conversaba con alguien esta semana que somos la religión que profesamos o la creencia que tenemos es de ir a la fiesta, de comer panes sin levadura, de, de ir a la fiesta de tabernáculos. Y hoy es un día sumamente que nos involucra las 24 horas que estamos recordando por esta instrucción que tiene el día de expresión de ayunar. Y entonces no lo podemos ver reflejado en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, y nos va recordando en cada momento. Y es algo que nos va a ayudar mucho a entender el plan de Dios, vivir este día. No solamente eh, creerlo, estudiarlo, sino vivirlo, caminar en expresión. Porque si no vivimos las fiestas santas que Dios ha instruido, si no las vivimos, no nos empapamos de ellas, no, no demostramos a Dios que estamos queriendo aprender más de aquello. Es la importancia que tiene el vivir la fiesta. Y como les decía, hoy es un día especial y les voy a pedir a los niños que hablen un poquito más despacio, por favor. Hoy es un día muy especial, no solo para nosotros, ¿no? Este no es solo un día para la iglesia de Dios, no solo para los llamados por Dios hoy, sino es un día para el mundo entero. Es un día que refleja eh, una palabra que va dando vuelta en el plan de Dios, que es la misericordia de Dios, y que será reflejada en el futuro, en este plan que conocemos, gracias a celebrar las fiestas santas de Dios. Y porque a través de estas fiestas, que no solamente las estudiamos, sino que las vivimos, vamos entendiendo un poquito más cada vez, gracias a la misericordia de Dios, el plan de Dios. Y este día de expiación entendemos que es clave para el proceso que Dios tiene de salvar a la humanidad. Y entonces esta tarde, en este primer mensaje, quiero hablar de tres elementos esenciales que están en este día de expiación y que nos recuerda parte de lo que debemos hacer, de lo que hizo Jesucristo y de lo que hará Dios en un futuro, que están reflejados y están, por así decirlo, están como una sombra de lo que tenemos que hacer. Se usa esta palabra en los folletos bíblicos, ¿cierto? Una sombra de las cosas que han de venir, porque no es que sea la totalidad, sino es un reflejo. También hay otro versículo de la Biblia que dice que las cosas las vemos como por espejo. Ahora, todavía aquí justo al frente de nosotros en el salón hay un espejo negro, y si pueden ver a través de él, ustedes, los que están viendo a través de internet, van a tener que imaginarlo. Uno puede ver lo que hay al otro lado, más se ve un poco borroso, no se ve nítidamente. Y es así. Entonces uno está tratando de ver. Dios nos está mostrando el futuro, pero no lo vemos completamente. Y esta fiesta no es lo que Dios profetizó, sino el vivir la fiesta nos revela, nos refleja hacia el futuro lo que vendrá y nos ayuda a estar con ánimo y estar preparados para vivirlo, para creer. Bueno, el primer punto esencial, y como lo vengo conversando ya desde la introducción, es el ayuno. Y el ayuno tiene que ver con la humildad.
Y eso es lo que Dios quiere hacernos ver esta tarde, este día, estas 24 horas, acerca de la humildad. Y como dice la Biblia, ¿cierto? Voy a ir a Salmos porque la instrucción es Levítico. Voy a ir a Levítico primero. A Levítico 23, la instrucción que fue leída el sábado, pero la quiero repetir. Levítico 23, el versículo 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Hoy tendréis santa convocación. Por eso estamos reunidos. Tenemos santa convocación. Tendréis, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda en ese día al Eterno. Es un día de ofrecer ofrenda igualmente, y también dice, afligiréis vuestras almas. Y aquí yo quiero ir a leer con ustedes Salmo 35, porque la Biblia es así, para entenderla mejor, uno lee partes de cada una de ellas. El Salmos 35, el versículo 13 dice: pero yo cuando ellos se enfermaban, me vestí de cilicio. Está hablando el rey David. Él cuando la gente se enfermaba, dice, me vestí de cilicio, y aquí nos da un tips, una clave importante. Dice, y afligí con ayuno mi alma. Entonces aquí nosotros entendemos que el ayuno es parte de afligir el alma. Entonces, el ayuno, con este ayuno nosotros nos afligimos, reconocemos nuestra necesidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros ya comenzaron a sentir los efectos de no ingerir alimentos, de no beber agua sobre todo? Yo creo que esa es la parte más como importante del ayuno, porque el cuerpo se empieza a deshidratar, y es más que el cuerpo se deshidrate. Yo lo conversaba esta mañana con mi hijo, que me preguntó acerca de lo que él sentía, yo queriendo decirle que llegáramos al punto de que él reconociera que eventualmente sin comer mucho tiempo las personas mueren. Entonces lo importante que era comer, y lo importante ahora que va a ser cada vez que uno dé gracias a Dios por la comida, entender que Dios, que nos da la comida, nos da la vida, y hacer ese punto. Pero yo le decía, bueno, si al final de cuentas uno puede estar 3 días sin tomar agua y médicamente no hay problema, pero el cuerpo empieza a mandar señales antes de que eso ocurra, y empieza el dolor de cabeza, empiezan los mareos y todo eso, porque el cuerpo no quiere que uno muera. Entonces, antes de que ocurran situaciones, la mente es un poco exagerada, podríamos decir. El hambre psicológica, el frío psicológico, decimos acá en el sur, ¿cierto? Cuando hace mucho frío en la mañana, yo a los niños, bueno, el frío psicológico, para que sigan caminando, no hay tengan que hacer las cosas que hay que hacer, porque hay que levantarse igual cuando hace frío, cuando tenemos hambre. Bueno, entonces sentimos esta hambre y reconocemos, quizás interiorizándonos con parte de lo que hacemos, reconocemos que somos débiles, que nos creemos fuertes, pero no podemos estar más de 12, 18 horas sin comer porque nos empiezan las molestias. Y reconocemos en cada momento la necesidad de Dios. Y el día de ayuno, como decía, como hemos dicho en el mensaje del sábado y en nuestras oraciones, es un día en que, si uno lo piensa, es el día en que es el paralelo a la reconciliación de Dios con el hombre. Y cuando alguien se reconcilia, sobre todo nosotros que necesitamos la reconciliación de Dios, Dios no necesita la reconciliación nuestra.
somos como, no sé si recuerdan la historia de Mefiboset, que era el pariente que quedó de Saúl. Podemos ir a leerlo. Esto está en Segunda de Samuel, el, el capítulo 9. David, el rey David, aquí realiza un acto de misericordia. Y esto es para que uno entienda cómo debe presentarse ante el rey, que entiendo que por eso quedó este relato escrito acá para nuestro aprendizaje. ¿Cómo nos presentamos ante el rey? Dice el versículo 9, voy a ver del versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? David, el rey quería hacer misericordia, él no tenía necesidad de hacerlo. Esa es la misericordia de Dios, él no tiene necesidad de nosotros, él quiere hacerla. Y entonces, ¿cómo se presenta uno ante alguien que quiere hacer misericordia? Bueno, y Mefiboset no solamente era un descendiente de Saúl, sino que era un descendiente lisiado de Saúl. Entonces aquí el versículo dice, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y él responde, aún queda un hijo de Jonatán, nieto de Saúl, lisiado de los pies. Y el rey preguntó, ¿dónde está? He aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro. Es así como se presentó ante el rey. Aquel hombre que no podía caminar, y recuerden que caminar en la Biblia, muchas veces lo vimos ahora en el estudio de Hechos, representa el andar en los caminos de Dios. Y un hombre lisiado de los pies porque no sabe caminar, no puede caminar bien. Y entonces este hombre que era lisiado de los pies nos representa a cada uno de nosotros, que somos lisiados, que no sabemos caminar en los caminos de Dios y necesitamos la misericordia de nuestro rey. Y se presenta ante el rey. He aquí tu siervo, con esa humildad que el día de expiación, con este ayuno, nos hace volcarnos y entender que Dios es supremo. Y David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa, en la mesa del rey. Esa es la invitación que Dios está haciendo. Y es así como debemos presentarnos y como nos recuerda la Biblia. Y no porque Dios necesite que nosotros nos humillemos, es porque nosotros necesitamos humillarnos ante Dios. Nosotros necesitamos entender, lo meditaba esta semana, que cuando la Biblia y nosotros explicamos, y me explico a mí mismo, que hay que poner a Dios primero, significa ponerse uno primero, porque cuando Dios quiere que lo pongan a Él primero, es para ayudarnos a nosotros mismos. Porque Él no necesita de nuestra alabanza y nuestros lores, pero Él sí quiere ayudarnos. Entonces Él nos pone esta regla de ponerlo a Él para nosotros entender esta misericordia. Y aquí la respuesta de este hombre que nos debería representar, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires? A un perro muerto como yo. Así se sentía Mefiboset ante el rey David. Y este es un día de ayuno donde reconocemos la importancia de Dios, donde nosotros nos aminoramos, nos hacemos pequeños, nos dañamos, entre comillas, ¿cierto? Que afligirse para entender que Dios es soberano,
a nosotros. El Levítico 23, el versículo 30 dice, lo voy a ir, si quieren van allá, dice que advierte que quien trabaje ese día, quien no guarde este día como corresponde, será destruido, será quitado de del camino de Dios, del pueblo de Israel. ¿No? Este día que por expertos, sobre todo expertos judíos, leí el versículo 30, el 23:30, o lo parafraseé, en verdad. Pero este día Dios advierte, este día es denominado, les decía, el día santo de los santos, por los eruditos judíos, ¿cierto? El día de máxima solemnidad dentro del ámbito de celebraciones, el sábado de los sábados. El día de hoy es el único día donde ni siquiera hay que preparar alimentos. Dios quiere sacar toda distracción de nuestras mentes, en nuestro trabajo, ¿cierto? No ir a trabajar, no tener que preocuparnos de qué comer, aunque quizás eso nos preocupa más, ¿cierto? Porque somos humanos todavía. Estamos pensando con qué vamos a romper el año. Pero en verdad nos trae de vuelta lo que estamos haciendo minuto a minuto, y Dios quiere enfocarnos un día donde quiere que nos volquemos a Él en oración, que reconozcamos todo lo que estamos viviendo. Y el mundo ignora su plan. El mundo ignora su plan, el mundo entero. Hoy día tuve la coincidencia de encontrarme con un ex compañero del liceo. No sé cómo me reconoció, no tengo idea, pero él me reconoció a mí, yo no a él. Estábamos con las mismas falencias, eh, ambos dos, pero él me reconoció y, y, y él estaba haciendo sus cosas en su mundo, viviendo. Me aprovechó a contar en qué estaba, le conté lo de las fiestas santas y todo, pero no sé si habrá entendido, pero hablamos un poco. Me aprovechó a preguntar por qué pensaba yo de Israel y Palestina, el conflicto, porque como supo que guardaba fiestas que eran más parecidas a los judíos, pero él siguió haciendo su vida y va a seguir haciéndolo. El mundo sigue viviendo, nuestros compañeros de trabajo siguen trabajando, siguen ignorando estos días que nosotros vivimos. Sin embargo, el plan, la misericordia de Dios, la misericordia divina de Dios, también es para ellos. Y nosotros estamos siendo preparados para ayudar a Dios a extender esa misericordia al mundo. Porque de expresión viene la fiesta del tabernáculo, que representa, ¿cierto?, la limpieza general del mundo. Yo lo he dicho un par de veces, lo siento que es como una remodelación de una casa que vamos a habilitar para que personas vengan a vivir ahí. Es una casa gigantesca para 8.000 o más, 1.000 millones de personas. Y lo primero que hay que hacer quizás es desratizar, ¿cierto? Sacar toda la inmundicia, y eso se hace un día como hoy de expiación. Se quita la inmundicia, y luego viene, ¿cierto?, la fiesta tabernáculo, que es la remodelación, pintar, alajar, cambiar, hacer que esto todo se vea el planeta se vea de una manera armoniosa, para que puedan habitar esta cantidad de personas que han existido para siempre. Estamos trabajando, estamos siendo preparados para extenderlo al mundo. Y el mundo, así como nosotros, va a tener que entender que necesita humillarse ante Dios. Y no es algo que nosotros tengamos que pensar como que ellos, como rencorosos hacia ellos, sino porque ellos lo necesitan. Es como, es como cuando uno conoce algo bueno y quiere compartirlo con el resto. Así debemos verlo. Y en la Biblia hay muchas veces que se reconoce el ayuno, o la humillación más bien, el humillarse ante Dios como algo que Dios necesita y que Dios eh, eh, espera de cada una de las personas, inclusive del mundo. Tengo dos ejemplos. El primero de Esther. Ella se humilla ante Dios, ayuna y se presenta ante el rey para pedir el favor que necesita. Y hay otra ocasión donde Moisés va a hablarle al faraón
no sé, no recuerdo si es la última o la penúltima vez cuando él le va a pedir, libera a mi pueblo, y él le dice, ¿todavía no te vas a humillar ante Dios? Le pregunta con esas palabras, porque la Biblia nos muestra una y otra vez que humillarse ante Dios es necesario para salir adelante. Y en la humanidad tendrá que aprender la humildad y el arrepentimiento que se necesita. Y al arrepentimiento y después o sea, humillarse ante Dios y luego de humillarse aprender el arrepentimiento y aprender y el arrepentimiento como lo estudiamos no solo significa sentirse mal, sino cambiar la manera de vivir, cambiar lo que somos, cambiar lo que estamos haciendo. Eruditos actuales del mundo, ¿cierto? Grandes científicos van a tener que humillarse, reconocer que Dios tenía razón. Celebridades, políticos, todo lo que usted quiera, todas las grandes personas que uno pueda admirar, van a tener que reconocer que Dios tenía razón y van a tener que cambiar sus días santos, sus fiestas, sus conflictos, van a tener que cambiar la manera en que manejan las familias y van a tener que hacerlo al igual que nosotros estamos intentando hacerlo según lo que Dios dice y no los eruditos del mundo. Y nosotros estamos celebrando hoy y estamos reconociendo hoy, humillándonos hoy, porque el, el juicio comienza por la casa de Dios y nosotros estamos siendo parte de esa evolución ahora. El segundo punto de esta fiesta de expiación, un segundo aspecto importante de la fiesta de expiación, es el, el rol del sumo sacerdote que tiene en esa ceremonia que es relatada en Levítico 16. En Levítico 16 se habla del rol del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, bueno, lo antiguo, la Biblia nos dice que lo que vivió Israel, lo que vivió eh, el pueblo en el Antiguo Testamento, nos ayuda a nosotros en el presente. Y el sumo sacerdote eh, entraba al lugar santísimo. Entraba al lugar santísimo el día de expiación. ¿Y qué el lugar santísimo en el tabernáculo, en el templo de Dios? Era el lugar que representaba físicamente la presencia de Dios. O sea, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Y Cristo, nos dice el libro de Hebreos, que entró a la presencia de Dios una vez y para siempre. Y es por eso que ya no hay necesidad de que haya un templo para representar aquello, porque lo cumplió Jesucristo, una vez y para siempre. Entonces, el día de expiación también nos recuerda, nos ayuda y nos fortalece, y quizá nosotros podemos hacer memoria de eso, que el día de expiación es el día en que nosotros recordamos que cada vez que nos humillamos ante Dios, podemos entrar a la presencia de Dios respaldados por la acción de nuestro sumo sacerdote, que entre comillas sacerdote significa quien intercede ante nosotros, por nosotros ante Dios, quien intercede por nosotros ante Dios. Y entonces un día de expiación es un recordatorio de algo que hacemos diariamente. Cada vez que nos humillamos ante Dios, como Mefiboset, que se presentaba con su rostro inclinado, quizás sin poder caminar, quizás arrastrándose ante Dios, ante su rey, así nosotros deberíamos o nos presentamos ante nuestro Dios humillados,
con nuestra cabeza inclinada y nuestras rodillas dobladas ante nuestro Dios para pedir en oración. Y cada vez que oramos, podemos tener acceso directo a ese lugar santísimo que Cristo rompió el velo. Porque en Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Solo en Jesucristo. Jesucristo cumplió ese proceso y Dios planeó perfectamente esta ceremonia para ilustrarnos lo que había de venir. Entonces nosotros nos humillamos, reconocemos que Cristo hizo el trabajo y sabemos que Dios va a realizar su parte. Y en el futuro la cosecha tardía, la segunda cosecha, ¿cierto? La que representa la segunda temporada de fiesta, la Biblia, en grandes aspectos, ¿cierto? Divide su plan en dos cosechas. La primera, que representada por las 3 primeras fiestas, y la segunda, por las 4 últimas fiestas. Entonces están las primicias y después está la cosecha multitudinaria, por así decirlo. Y reconocemos que este camino llevará a la gran mayoría de las personas a entender que el camino que están viviendo, porque ¿cuál es? El mundo cree que el camino que ellos viven es el camino correcto. La Biblia lo dice, Proverbios 12:14. El camino al hombre parece recto, mas su fin no es derecho. El único camino derecho, el único camino correcto es el camino de Dios. Y tenemos que entenderlo. Cuando escuchamos opiniones de personas que no son convertidas, de eruditos, expertos. Ahora bien, como les decía anteriormente, la Biblia en el Antiguo Testamento decía que si alguien no guardaba esta fiesta, era quitada del pueblo. Veamos en Lucas 13, porque algunos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, no como el del Nuevo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento habla lo mismo. En Lucas 13, noten de lo que está hablando acá de los Galileos y eso, y el versículo 3. Noten las palabras de Jesucristo. Miren, las palabras de Jesucristo son parecidas o son semejantes, por decirlo de otra manera, son semejantes a las del Levítico. Dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, el venir humillados ante Dios, el arrepentirse y el cumplir las etapas del plan de Dios, es la única manera de entrar al reino de Dios. Y tarde o temprano todos tienen que hacerlo. Solo Cristo es el medio de acceso al plan de Dios. Y el arrepentimiento nuestro, el arrepentimiento genuino, con un cambio, es el que hace el paralelo de romper el velo para entrar a la presencia de Dios. Cuando uno genuinamente se arrepiente ante Dios, entra en una relación con Dios y eso trae reconciliación y Dios puede actuar con nosotros y puede hacernos, puede entregarnos su amor como Él quiere hacerlo.
El tercer punto de este día de expiación es también importante entenderlo, es que no luchamos contra carne y sangre, dice la Biblia en Efesios, ¿cierto? Tenemos una guerra espiritual y una guerra espiritual contra el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo es, segunda de Corintios 4:4, y es remover a la causa principal del pecado del mundo. Ese era el tercer punto, no lo dije, ¿cierto? Remover la causa principal del pecado del mundo. En segunda de Corintios, voy a leer ahí para entender. Noten lo que dice aquí, este es un versículo para que lo subrayen los que no lo tengan subrayado, un versículo para memorizar. Antes en el club de oratoria teníamos una tarjetita que teníamos versículos para memorizar, este uno porque nos dice el cual el Dios de este siglo, o sea, de este mundo presente que vivimos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, Satanás es el Dios. Segunda de Corintios 4:4. Entonces, Satanás es el Dios de este mundo. Él les domina, él muestra los caminos que hay que hacer, él nos influencia, podríamos decir, basado en las redes sociales hoy día, ¿cierto? Satanás es el influencer número uno. Él es el que se preocupa de impartir modas, o como se dice ahora, ¿cierto? Impartir trends, ¿cierto? Para que la gente copie. Él es que nos insta a vivir de la manera que sea contraria a Dios. El sábado lo explicaba don Juan Espinosa en su mensaje, los últimos 3 puntos de Satanás, cuando desarrolló ahí las características del engaño que hizo ahí en el árbol del Edén, como fue diciendo mentiras, diciendo cosas de tanto términos espirituales como físicos, diciendo que iban a adquirir sabiduría, cómo iban a no morir, y muchas cosas que Satanás nos engaña, no solo con una manzana o un fruto del árbol, ¿cierto? O el fruto que haya sido, sino de muchas maneras, de la manera en que pensamos, en que vemos, en que creemos que hay que resolver los problemas. De hecho, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue sacar hojas y cubrirse, ellos cubrirse solos, sin esperar que Dios los cubriera del pecado. Quizás esa fue la primera expiación que hubo en la Biblia. Dios matando al animal para cubrirlos con pieles de animales a ellos. El hombre queriendo resolver sus problemas sin la ayuda de Dios. Es la historia de todos nosotros, de la humanidad. Creyéndonos capaces de resolver nuestros problemas. Bueno, este día de expiación, el Levítico 16, que después lo pueden leer, en los versículos 5 al 8, no los voy a leer, pero dice que se presentaban 2 machos cabríos y la suerte era echada por ellos. Uno representaba al Señor y otro a Azazel. Y aquí la importancia de entender, nuevamente repetido, y esta es la única fiesta santa que tiene esta parte de echar suertes. ¿En qué otra parte de la Biblia se echan suertes? Bueno, hay Jonás, ¿cierto? Se echan suertes. También hay una relación ahí entre Jonás y expiación. Quizás el próximo año vamos a elaborar ese tema. Bueno, nos demuestra que Dios, porque se echan suertes, porque ninguno de los que está ahí, ni el sumo sacerdote humano, ni los reyes, ninguno es capaz de diferenciar los caminos de Dios. Solo Dios puede decirnos cuáles son los caminos de Dios.
Y luego la suerte, la que era echada por Azazel, se llevaba para hacer expiación, para hacer un intercambio de pecados, para ponérselos al originador, a Satanás, al mentiroso original, a quien engaña a la humanidad, a quien ha causado sufrimiento desde un principio. Y Dios permite esas lecciones duras, pero no se olvida de quién fue el originador. Y esta es quizás un consuelo, una fuerte esperanza para nosotros. Quizás muchos de nosotros vivimos situaciones de sufrimiento y Dios las permite, pero Dios no se olvida de quién las causó. Nosotros aprendemos mediante el sufrimiento, pero Dios no se olvida de quién las causó. De hecho, hay un versículo en la Biblia que dice que hay del que haga tropezar al pequeño, mejor que se amarre una piedra en el cuello y se tire al río. Y hasta hacerle removido. Y esto es un simbolismo de lo que va a ocurrir en el futuro, que también está descrito en la Biblia. Voy a ir allá a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, el versículo 1, voy a leer del 1, dice, vi un ángel que descendía, esto después, si ustedes leemos el contexto, no lo puedo leer todo, ¿cierto? El versículo 19, bueno, primero Jesucristo llega en día de trompetas y los santos son resucitados. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Se da cuenta que Jesucristo es no, el mundo hace guerra con Jesucristo y viene estos 10 días que son llamados los días del terror, y estos 10 días Dios derrama 7 copas de ira y el mundo vive otras 7 plagas hasta que Dios remueve primero a la bestia, remueve al falso profeta, y eso ocurre en el capítulo 19, entonces ahora el capítulo 20, a remover al originador principal. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, para que fuesen, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después era suelto por un poco periodo de tiempo, que eso podemos leer en el 8.º día acerca de eso. La causa principal del pecado es removida, y a partir de eso, entonces, la gente puede empezar, no sé, como le decía al principio, uno primero hace una derratización, una limpieza grande de una vivienda que va a restaurar para poder empezar a trabajar, para que sea seguro que los maestros puedan entrar a esa vivienda, para que sea seguro que se pueda empezar a trabajar. Hay que sacar esta fuente principal de contaminación. ¿Va a haber contaminación? Aún va a haber, aún van a haber seres humanos, pues la fuente principal va a ser removida. Azazel será removido, será atado con esas cadenas que simboliza Apocalipsis. Y las divisiones que surgen por ego, por querer ser más, por querer ganar, serán disminuidas. Las naciones que no obedezcan a Dios y que no obedezcan el sábado también van a disminuir sus pleitos, y todo va a comenzar a fluir de mejor manera. Se va a acabar la idolatría. Las personas, los países que no cumplan con Dios van a ser castigados. Lo pueden leer en Zacarías 14, ¿cierto? Siempre en la fiesta leemos ese versículo. Entonces, las naciones, las personas y todos comenzarán a reconocer sus faltas, reconocer el verdadero camino y a arrepentirse o perecer, como decía Lucas 3 que leímos. Entonces, hermanos, estamos llamados hoy a humillarnos,
ante nuestro Dios, a reconocer el papel de nuestro sumo sacerdote que nos abre acceso a Dios y a entender y a estar alentados por el futuro que espera cuando Satanás sea removido de esta ecuación. Remover a Satanás va a traer un nuevo comienzo. Y nosotros lo estamos viendo. Vamos camino a tabernáculos. Y este día nos lleva hacia allá. Tenemos esta relación con Dios y queremos fortalecerla. Y queremos dejar de lado cualquier rebelión, cualquier enaltez, o no se dice enaltez, cualquier, como uno se sienta inflado, fatuo, altivez que uno se sienta y para para entregarle lo que corresponde a Dios. Y solo el arrepentimiento el verdadero arrepentimiento y obediencia permiten entrar allá. Examinemos las palabras de Dios y como dice Eclesiastés capítulo 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La humildad en ayuno nos lleva a la obediencia y con Cristo nos podemos dirigir ante nuestro Padre con toda seguridad.